Gracias Dios, porque eres bueno y maravilloso. Nos podemos sentar porque el día de hoy vamos a estar repasando muchos versículos de la Biblia, pero muchos versículos. Y espero que estén ready para anotar. Si no, si quieren, yo se lo puedo enviar todos los versículos que vamos a usar en el día de hoy. Aleluya. Amantísimo Dios Padre Celestial, te damos gracias en este día, Señor. Te damos gracias porque eres bueno, Señor. Te damos gracias, Señor, porque a ti te ha placido, mi Dios, bendecirme, Señor amado, para traer esta palabra en el día de hoy, Señor. Que así como yo he sido ministrado, he sido instruido, Señor, así también otra persona, Señor, tanto aquí como en el internet, tanto en Facebook y YouTube, Señor amado, puedan ser ministrados, mi Dios. Te damos gracias, mi Dios. Gracias, Señor amado, porque tú eres bueno, porque tú eres maravilloso, Señor. Ponemos delante de ti esta palabra en el día de hoy. El Dios bueno, el Dios fiable, el Dios confiable, el Dios del principio, el Dios que vino, el Dios que ha de venir, el Dios de la eternidad, Señor amado. Bendice, Señor, tu palabra en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Aleluya. Hermanos, como ustedes saben, estas últimas semanas hemos estado hablando sobre la Biblia. El pastor Marco, tanto como el pastor Marco y yo hemos estado hablando de los expositores de la Biblia, cómo el Espíritu Santo trató con ellos para así crear este libro que hoy maravillosamente lo llamamos Biblia. Pudimos ver, ¿verdad?, cómo fue elaborada. Pudimos ver los personajes que le escribieron. Pudimos ver su veracidad. Pudimos ver su confiabilidad. Y pudimos ver, como dijo Carmen, nuestra adoradora el día de hoy, y predicador, aleluya, aleluya, que Jesucristo es aquel que ha estado y seguirá hasta el fin de los tiempos. Él ya leyó un versículo que yo voy a leer en el día de hoy, y es que Jesucristo dice que Él vuelve, que Él viene, aleluya. Y hoy vamos a hablar de Jesucristo a través de las Escrituras. Es decir, sabemos que a Jesucristo lo podemos encontrar en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Pero en el Antiguo Testamento, ¿existía la persona de Jesucristo? ¿Podíamos ver a Jesucristo? Pues déjeme decirle que Jesucristo está a través de la Biblia, a través de las Escrituras. En pocas palabras podemos decir esto: el Antiguo Testamento dice que Él viene. Los evangelios dicen que Él está aquí. El libro de los Hechos proclama la vida de Jesucristo. Las epístolas nos lo presentan. ¿Y qué hace entonces el libro de Génesis? Nos dice que Él vuelve de nuevo. De Apocalipsis, gracias. Y ese libro de Apocalipsis nos dice que Él vuelve de nuevo, aleluya. Y el primer versículo de la Biblia empezamos a ver donde Dios mismo dice que Él creó los cielos y la tierra. Y ahí podemos ver la presencia de Jesús. Juan 1:3 dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y Colosenses 1:16 dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Es decir, que podemos ver a Jesucristo desde la creación del mundo, y eso lo confirma el apóstol Pablo en estas cartas. También en el último libro de la Biblia, que es Apocalipsis, en su último capítulo, su último versículo dice esto: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Mis hermanos, así empieza la Biblia y así termina la Biblia. Dándole las gracias de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy vamos a ver a Jesucristo a través de la Biblia con unos versículos que son muy conocidos por ustedes. Todos los años lo leen para eso de Semana Santa, pero también lo leen mucho porque es un pasaje que muchos de nosotros nos gusta, nos encanta y nos atrae. Y eso lo vamos a ver en el libro de Lucas, el capítulo 24.
No sé si ustedes se acuerdan, capítulo 24, empezando en el versículo 13, estos dos hombres que van caminos a Emaús después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a empezar leyendo Lucas 24, el versículo 13, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Es decir, estos hombres, déjalo ahí mismo, van camino a Emaús, que esta aldea está más o menos a unos 7 kilómetros de Jerusalén. Pero ellos van caminando hacia Emaús y ellos van tristes. Ellos van hablando de la muerte de Cristo. Ellos van hablando de lo que ha sucedido en Jerusalén. Ellos van hablando de lo que ellos vivieron en Jerusalén, que cómo eso ha pasado. Ahora ellos van tristes porque no sucedió lo que ellos pensaban que iba a suceder. Ellos pensaban que este Dios, este Jesús lo iba a librar a ellos de este caudillo que ellos llevaban con los romanos. Y iba a empezar, ¿verdad? Iba a empezar o se iban a establecer estas leyes mesiánicas con Jesucristo. Pero no fue así. Jesús tuvo que sufrir, Jesús tuvo que padecer y Jesús tuvo que morir. Y como le dije, Emaús queda más o menos a unas 7 millas de Jerusalén. Y este dato es bien importante para la conversación que se está llevando en estos versículos. Y ahorita vamos a ver por qué es importante. El versículo 14 dice: e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Es decir, que ellos dos van hablando y van hablando entre ellos mismos de todas las cosas que habían acontecido. Ellos se referían a esta última semana que Jesucristo había pasado con nosotros aquí en la tierra. Ellos se refieren a esta última semana que ellos vivieron con Cristo. Ellos se refieren a la vida. Ellos se refieren al sufrimiento. Ellos se refieren al castigo. Ellos se refieren a la crucifixión de Cristo. Ellos se refieren al entierro de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es lo que ellos van conversando, hablando. Y ellos no podían entender en sus mentes qué había pasado. Ellos podían tal vez decir: pero ¿qué nosotros nos vimos? ¿Qué fue lo que pasó que no pudimos ver? Que Él no era aquel libertador que estábamos esperando, porque aquel libertador no iba a libertar. ¿Por qué ha sucedido de esta manera? Y así nos pasa a nosotros muchas veces. Así muchas veces nosotros nos confundimos porque queremos que una cosa nos salga de una manera y nos sale de otra manera. Así van ellos confundidos. ¿Qué fue lo que pasó mal? ¿Qué fue lo que no pudimos entender? En el versículo 15 dice de la siguiente manera: sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Aleluya. Aleluya. Camino a Emaús, caminando a esa aldea. Ahora Jesús se le agrega a ellos. Ahora Jesús va compartiendo con ellos. Ahora, por aquel que ellos estaban tristes, va hablando con ellos de tú a tú. Y el versículo dice más: los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, me encanta esto porque Jesús aquí los mete al medio a ellos: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Oye, lo primero que le pregunta es: ¿de qué ustedes están hablando? Pero después le dicen: ¿y por qué están tristes? Aleluya. Aquí vemos, hermano, cómo Jesús se une a ellos, cómo Jesús viene a hablar con ellos, cómo Jesús viene a compartir con ellos, pero ellos están incapacitados. Ellos están ahora de una manera que no pueden conocer quién va hablando con ellos. Pero en el versículo 18 vemos que dice: respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Es decir, que Cleofas le dice: eres tú el único hombre en esta tierra que pasaste por Jerusalén, porque tú vienes del mismo camino que nosotros venimos, y tú me dices que tú no sabes lo que aconteció. Tú
no sabes el tumulto que se armó. Tú no sabes el lío que se armó con la crucifixión de este hombre llamado Jesús. Tú no sabes que toda la gente estaban esperando que ese hombre fuera nuestro libertador. Y ahora tú dices que de qué nosotros estamos hablando, que por qué estamos tristes. ¿Acaso eres tú ese único forastero que no sabe lo que ha sucedido por aquí? ¿Dónde tú estabas metido que no sabes lo que ha pasado? Pero me gusta porque Jesús ahora le dice a ellos, empezando en el versículo 19, Jesús le dice, ¿qué cosas? Ellos le están diciendo, ¿eres tú el único que no sabe? Jesús le dice ahora, ¿qué cosa ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también, me encanta esto, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, ya ustedes saben que fueron Juan y Pedro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo, aquí es que empieza lo bueno, mi hermano. Él le dice a ellos, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declarara en todas las escrituras lo que él decían. Aleluya. Aquí Jesús le está reclamando a ellos que lo que ellos estaban esperando no era lo que en realidad tenía que pasar. Jesús le está diciendo que las escrituras tenían que cumplirse al pie de la letra, que todo lo que Moisés había escrito tenía que cumplirse, y tanto los profetas. Así es. Aquí Jesús está diciendo, miren, Moisés habló de mí. Moisés habló de mí, Moisés me comunicó a mí a través de sus libros, y los profetas también lo hicieron. Mire, mi hermano, ¿no le hubiera gustado a ustedes como ser parte de ese estudio bíblico que Jesús le estaba dando a estos dos hombres? Óyeme, qué estudio bíblico más bueno. Jesús hablando de Jesús, Jesús declarando de Jesús, el mayor expositor de la tierra, enseñando sobre el mayor sujeto del universo. El mayor expositor que pudo pisar la tierra ahora está hablando del mayor sujeto de este universo. Mire, mi hermano, a mí me hubiera encantado estar en ese estudio bíblico, estar ahí cerca de Jesús, estar siendo instruido por Dios mismo. Pero aquí vemos que Jesús se muestra a sí mismo. Jesús, cuando le está hablando a ellos, empezando en el versículo 25, empieza a mostrarle a ellos dónde Él se encontraba en la Biblia y cómo Él podía haber sido hallado en las Escrituras. Pero el pueblo estaba desesperado porque ellos anhelaban ser rescatados, anhelaban ser liberados, y por ende no pudieron ver lo que las Escrituras decían. Y por ende sus ojos se cegaron para ver lo que las Escrituras decían. Y en esto que estamos leyendo, yo voy a hacer mención de 3 puntos. Hay 3 puntos que yo quiero que veamos y vamos a terminar en 1 hora y media. Aleluya. Gloria a Dios. El primer punto que yo quiero que veamos o que notemos, es la unidad perfecta de las Escrituras.
cómo la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, es una perfección. ¿Cómo podemos encontrar respuesta sin tener que salir de la Biblia? Cómo Dios, a través del Espíritu Santo, pudo unir estas mentes de estos hombres para que cuando ellos escribieran no hubiera ningún tipo de choque en ellos, no hubieran cruce, no hubieran discordia. Que si lo que dijo Pablo es confirmado con lo que dice Pedro, que lo que dijo el mismo Dios en Génesis es confirmado con lo que se habla en Apocalipsis que Juan escribe, porque hay una unidad perfecta en las Escrituras. Y Jesús, en este caminar, pone una firme fundación en el versículo 25. El versículo 25 dice: entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Jesús le está diciendo a ellos ahí que los profetas, todos los profetas, hablaron a una sola voz de Él. Que todos los profetas hablaron sin confundirse, hablaron sin contradecirse, y que Él se encontraba en cada uno de ellos. Que de la manera que los profetas hablaron de Él, que de la manera que los profetas lo plasmaron a Él en las Escrituras, podemos ver esa unión perfecta de las Escrituras que nos muestran a Jesús. Esa unión perfecta, esa armonía. Y ningún profeta, que ustedes saben, contradijo a otro profeta. Ningún profeta dijo: lo que este profeta está diciendo es mentira acerca de Jesús. Lo que este profeta está diciendo no es válido porque yo recibí otra revelación. Ningún profeta se contradecía. Y vemos que en el versículo 27 dice: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Mi hermano, Jesús está diciendo, miren, empezando desde Moisés, que fue el primer expositor, que Dios le puso en el corazón que escribiera, que escribió, él escribió Génesis, escribió Éxodo, Levítico, escribió Números, escribió Deuteronomio, y Jesús se encuentra en cada uno de esos libros. Y de todos los profetas, vamos a empezar con el menor, que es Josué, terminando con Malaquías. En todos los profetas se encuentra la palabra de Jesús. Es decir, que en los 39 libros del Antiguo Testamento, explícitamente explicado a todo ello, escribieron de Jesús. En cada uno de los 39 libros del Antiguo Testamento podemos ver a Jesús plasmado. Nótese que él está diciendo que lo que los profetas hablaron aquí en el versículo 25 es lo que está escrito en el mismo versículo 27 que leímos ahora mismo. Los profetas hablaron, y lo que está en el versículo 27, lo que él tenía que pasar, estaba escrito. Y aquí Cristo le está dando a ellos una afirmación de unidad. Esa afirmación de unidad perfecta que existe en la Escritura, que desde Moisés hasta Malaquías, toda la Biblia, todo el Antiguo Testamento va en engranaje perfecto. Aleluya. Jesús, hermano, le está diciendo a ellos cómo es la perfección del Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento solamente afirma dos cosas, o unas cuantas cosas. Mire, en el Antiguo Testamento solo nos muestra a nosotros una sola entrada del pecado y la muerte a la humanidad. Que hay un diagnóstico del problema del hombre. Que solo hay un camino para la salvación y que solo hay un estándar de moralidad. Que solo hay un diseño para la familia y que hay un solo fluir de la historia de la humanidad. Que habrá un juicio final, dice la palabra, y que habrá un solo fin o un solo final para la eternidad. Esto nos lo dice el Antiguo Testamento a nosotros.
Y esto es todo lo que se concentra la Biblia y la precisión del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es lo que nosotros ahora tenemos, ¿verdad? Y podemos traspolar o trasladar al Nuevo Testamento para nosotros poder entender la Biblia completa. Es decir, que el Nuevo Testamento que nosotros tenemos ahora mismo viene siendo una extensión del Antiguo Testamento en la palabra de Jesús, donde encontramos a Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Es decir, que el Antiguo Testamento nos muestra a nosotros que la salvación es por fe. Por fe. La salvación solamente la podemos encontrar por fe. La salvación solamente viene a nosotros por fe. Porque Abraham fue llamado y Abraham le creyó a Dios. ¿Qué tuvo Abraham? Fe. Moisés fue llamado debajo de una zarza, ardiendo, como dicen. ¿Y qué hizo Moisés? Él le creyó a Dios y por fe él liberó el pueblo. El mismo José, cuando fue vendido a los egipcios, ¿qué le dijo él a los hermanos? Mis hermanos, si ustedes no hubieran hecho esto, el Señor no hubiera podido salvarlo a ustedes mismos. José siempre tuvo fe. La fe la podemos ver desde Génesis hasta Apocalipsis. Aleluya. Y lo segundo que vamos a ver de este pasaje es que debemos de ver el mensaje central de todas las escrituras. Y vamos a ver del versículo 25 al 27 qué nos quiere decir esto. Cristo aquí le hace saber a ellos que Él es la pieza central en todas las escrituras. Que Él es aquel de quien se habla desde Génesis hasta Apocalipsis, de quien se habla desde el principio hasta el final. Y el versículo 25 dice: entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? No era necesario. Y estas tres palabras, hay tres palabras en este versículo 26 que es la clave para que ellos hubieran podido ver a Jesús, no desde la manera humana que ellos lo estaban esperando, sino desde la manera espiritual como Dios ya se lo estaba plasmando a ellos. Y son estas palabras: necesario, padeciera y gloria. Ellos solamente estaban esperando la gloria, pero no esperaban el sufrimiento. Aleluya. Y Cristo le explica a ellos que era absolutamente necesario que Él sufriera primero antes de Él poder entrar en gloria. Esa era la parte que ellos no podían ver, esa era la parte que ellos obviaban, esa era la parte que ellos no podían asimilar. Y en el versículo 27 dice: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Con esta explicación, mi hermano, Jesús está cubriendo el Antiguo Testamento completo. Con esas palabras en el versículo 27, Jesús cubre las escrituras del Antiguo Testamento en completo y le deja saber a ellos que el mensaje general, el mensaje central del Antiguo Testamento es la persona debajo del nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Y tal vez leemos esto del versículo 27 y pensamos que es la primera vez que Jesús hace esas declaraciones de él mismo en el Antiguo Testamento o en la Biblia. Pero podemos ver que en Juan 5:39 dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Él aquí le está diciendo en pocas palabras que la Biblia es un dedo apuntando a Jesucristo. Que la Biblia es este dedo que apunta y apunta exactamente a Cristo.
Y también dice esto Pablo en 1 de Corintios 1:23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Aleluya. Y en 1 de Corintios 2:2 dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosas alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Aleluya. Y también en Colosenses 1:28 dice, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Mi hermano, Pablo, que era el mejor teólogo de esos tiempos, Pablo que conoció a Jesucristo, Pablo que no anduvo en la tierra con Jesucristo, pero tuvo un encuentro personal con Cristo, que Cristo a él se le presentó a Pablo de una manera como no se le presentó a ninguno de los mismos discípulos de él. Y Pablo podía hablar con elogía, podía hablar de una manera bien fina que nadie lo entendiera, pero él dijo, mire, cuando yo voy a hablar con ustedes, yo me hago como el que no sabe nada y simplemente le presento a Cristo y a este crucificado. Para que ustedes puedan entender quién era Cristo, dónde estaba Cristo y de dónde venía Cristo. Aleluya. Santo es Dios. Aleluya. Y el mismo Dios dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Dios es bueno. Pero el mismo Jesús declara que vendrá sobre nosotros ¿quién? El Consolador. Y ese Consolador, ¿qué es lo que va a hacer? A declarar todo lo que de Él debemos saber. Gloria a Dios. Es decir, que la Biblia de Génesis y Apocalipsis se basa en Jesús. Aleluya. Que el Consolador lo que hace en nosotros es simplemente dejarnos saber lo que Dios quiere con nosotros, lo que Cristo quiere de nosotros. Aleluya. Gloria a Dios. Y para último, Jesús da la gran comisión y dicen, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio, porque solamente esta palabra es la que salva, esa palabra es la que redime, esta palabra es la que perdona, esta palabra es la que puede transformar a los hombres. Aleluya. Aleluya. Mire, mi hermano, entonces podemos ver que la bibliografía es la palabra de Jesús, que hablamos de ella. La teología, Jesús es la imagen del Dios invisible. Él está en el corazón de la cristología. En la neumatología, Él es el Espíritu de Dios. En antología, Jesús dice, en angelología, Jesús dice que ellos le sirven a Él. Y nosotros somos hechos a la imagen de Dios en Cristo Jesús. Eso es que antropología, mi hermano. La Biblia cubre todo lo que nosotros necesitamos saber. Es decir, que todo, desde la escatología hasta el fin del mundo, hasta el fin de los tiempos, hablan de Jesucristo. Hablan de Jesucristo, aleluya. Por eso es que cuando nosotros estudiamos el Antiguo Testamento, no nos puede sorprender encontrar a Jesús en él. Es decir, si usted estudia el Antiguo Testamento y usted no encuentra a Jesús en el Antiguo Testamento, mi hermano, chequese si usted tiene la Biblia cerrada. Si usted lee el Antiguo Testamento y no ve a Jesús en ella, chequese y quítese la gafa. Porque puede tener una gafa y no está leyendo el Antiguo Testamento. Pero en el Antiguo Testamento, empezando desde Moisés, todos los profetas dicen la palabra que podemos encontrar el personaje de Jesús. Aleluya. Aleluya. Y aquí vemos que Jesús va caminando con estos hombres, pero Jesús no le ha dicho a ellos que Él se encuentra en cada versículo de la Biblia o del Antiguo Testamento. No tiene tiempo, mi hermano. Como dijimos ahorita, el camino a Emaús son más o menos unas 7 millas. ¿Y en qué tiempo usted cree que caminaba una persona 7 millas? Eso es ahora que nosotros somos vagos. Pero antes, a verás, eran 17 minutos para caminar una milla. Es decir, que ellos caminaron aproximadamente 2 horas. 17 minutos por milla, 2 horas, 7 millas.
poquito menos. Entonces Jesús aquí solamente tiene tiempo para explicarle a ellos las partes altas donde puede Él ser encontrado en la Biblia. La parte más visible de donde Él puede ser encontrado en el Antiguo Testamento. Él está explicando a ellos solamente esas partes visibles que puede ser visto en el Antiguo Testamento, porque Él no tiene tiempo para ir por la Biblia completa. Él no tiene tiempo para revelársele a ellos a través del Antiguo Testamento completo. Y en el versículo 26, vuelvo a leerlo, dice: ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara luego en su gloria? Y la palabra necesario aquí, esta palabra necesario tiene un gran significado. Porque esta palabra necesario quiere decir que tenía que pasar, que no era que si iba o podía, que era necesario. Cuando algo es necesario, usted no lo puede evitar. Así es. Y Jesús dice que era necesario que eso pasara. Amén. Mire, mi hermano, la palabra dice que la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de Dios no va a cambiar y permanece para siempre. Siempre, así es. Y permanece para siempre. Así es. Que la palabra de Dios tiene que cumplirse al pie de la letra. Que ni una tilde, dice la palabra, debe de quedarse fuera, porque todo debe de cumplirse. Y Jesucristo, esto es lo que le estaba escrito de Jesucristo en el Antiguo Testamento para que se pudiera cumplir las profecías sobre Él. Si Él no pasaba por esos sufrimientos, entonces el Antiguo Testamento iba a mentir. Entonces Él no iba a poder cumplir a lo que vino aquí en la tierra. Aleluya. Aleluya. Y aquí en el versículo 26, Él nos muestra a nosotros que la profecía del Antiguo Testamento, Él nos muestra que se tiene que cumplir y está cumplido. Que era necesario que Él sufriera, que Él pasara dolor. Santo. Aleluya. Así es. Y la parte que ellos no pudieron entender, no ellos, sus propios discípulos no pudieron entenderla. Porque acuérdense que cuando Jesús estaba siendo crucificado, los discípulos estaban yéndose porque decían: yo soy el próximo. Óyeme, en poca palabra y en buen dominicano, se embalaron todos. Toditos se embalaron. Porque es muy bueno seguir lo bueno. Es muy bueno seguir las bendiciones. Pero cuando vienen los sufrimientos y las pruebas, hermano, cualquiera corre. Óyeme, al que le abren una puerta sale a correr. Y eso estaban haciendo los discípulos, mi hermano, corriendo. Porque ellos decían: yo soy el próximo. Y Jesucristo dice que era necesario que Él sufriera, pero ellos no pudieron verlo. Ellos solamente podían ver la gloria, ellos solamente podían ver lo bueno, solamente podían ver que ellos iban a ser rescatados, ellos solamente podían ver que ellos iban a ser liberados, ellos solamente podían ver que estas manos fuertes venían a rescatarlo para instalar este nuevo orden. Incluso muchos todavía no creen que Jesucristo vino y lo están esperando todavía, como nosotros lo estamos esperando, que Él vuelva también para gloriar en gloria con Él. Aleluya. Amén. Santo. Hay muchas personas que todavía están esperando a Jesucristo por primera vez, nosotros por segunda vez. Aleluya, gloria a Dios. El que vive. Gloria. Santo. Mi hermano, y podemos ver a Jesucristo. Y vamos a seguir viendo a Jesucristo. Y vamos ahora a Génesis. Y podemos ver en Génesis 3:15 que aquí podemos ver las primeras palabras que nos llevan a Cristo en el Antiguo Testamento. Génesis 3:15 nos muestra, esto me gusta, porque en Génesis 3:15 el predicador es Dios. ¿Y usted sabe quién es la congregación? Adán, Eva y el diablo vestido de serpiente.
Dios es el predicador en Génesis 3:15 con esa congregación de Adán, Eva y el mismo Satanás, mi hermano, aleluya. Y dice la palabra en Génesis 3:15: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Dios mismo aquí está diciendo que él será herido, y por ende, si él será herido, él va a sufrir. Y por ende, si él va a sufrir, él va a pasar, ¿verdad? Por sufrimiento. Y aquí podemos ver el primer anuncio de la resurrección de Jesucristo. En Génesis 3:15 podemos ver el primer anuncio que el mismo Dios está diciendo de la resurrección de Cristo. Aleluya. Y luego podemos ver este sacrificio que el mismo Dios hace con los animales, que tuvo que quitarle la piel para cubrir el rostro de Adán y Eva. Ese sacrificio que Dios hace es también un anuncio del sufrimiento que Cristo tiene que padecer. Es un sufrimiento del sufrimiento de Cristo. Y cuando Dios le exige a Abraham que sacrifique a Isaac, a su único hijo, al hijo que él amaba, es otra muestra del sacrificio de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. También el tiempo de Passover, que tenían que sacrificar un cordero y que tenían que con la sangre del cordero marcar las puertas para que la muerte no entrara a las casas de ellos. Ese es también otra muestra del sacrificio que Dios tenía que pasar. Y si nos vamos por el Antiguo Testamento completo, podemos ver los sacrificios que Dios está hablando, que también Jesucristo tenía que cumplir aquí en la tierra. Por ejemplo, el libro de Levítico y todas las leyes. Ese libro está hablando de sacrificio, y ese sacrificio tiene que ser cumplido por un cordero sano, santo, un cordero perfecto. Gloria a Dios. Aleluya. También podemos ver en Deuteronomio 21:23 que dice la palabra que el colgado en un madero era maldito delante de Dios. Dios veía con maldición aquello que estaba colgado en un madero. Lo que estaba colgado en un madero tenía que ser tumbado, tenía que ser descolgado ese mismo día, porque era maldición aquel que pasara por ahí al otro día. Y ahí Dios está diciendo la manera que el mismo hijo de él iba a padecer. Aleluya. El Salmo 22:1 dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Palabras mismas que el mismo Cristo utilizó cuando estaba clavado en la cruz del Calvario. Porque pudo notar, pudo sentir la ausencia del Padre en ese momento, y solamente pudo proclamar, gritar: ¿por qué se ha desamparado? ¿Por qué él fue desamparado? Como cuando un niño tú lo dejas solo en la sala y te va al cuarto, el niño cree que está desamparado porque no ve la presencia del Padre. Así mismo Jesús le está gritando a su Padre: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hermano, Jesús está a través de todo el Antiguo Testamento. También los pasajes referentes que podemos encontrar en Isaías 42, 49, 50, 52 y 53, que nos hablan de cómo él debería de sufrir, que él debía de ser despreciado, dice la palabra, que él tenía que ser aborrecido por las naciones. Eso lo podemos ver en Isaías 49, 7. En Isaías 42 del 1 al 2 dice: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. Aleluya. Cuando Cristo era llevado al Gólgota, mis hermanos, él no se quejó, él no gritó, él no pidió auxilio, él no dijo que era inocente. Él decidió seguir al Gólgota por ti, por mí, por todos nosotros, mi hermano.
En Isaías 52:14 dice: como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Aleluya. Como fue Jesús desfigurado, que ni su madre lo podía reconocer, de los castigos, de los lastigazos que recibió de los soldados romanos, mis hermanos. Y esto Isaías, unos 550 o tal vez 450 años antes de Cristo, lo está plasmando en las Escrituras. En Isaías 53:3 dice: despreciado y desechado por los hombres, entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Hermano, no tuvimos estima de él cuando él estaba siendo crucificado. Su propio pueblo lo desechó. Su propia gente lo tiró al medio. Su propia gente lo vendió. Su propia gente hizo que a él lo crucificaran. Pero eso estaba plasmado porque él tenía que pasar por todo ese sufrimiento para que ahora nosotros pudiéramos tener esta salvación tan buena, tan amable, esa salvación tan sabrosa que nosotros tenemos, que podemos gozarnos en el Señor ahora. Si él no hubiera venido como ese Cordero Santo, si él no hubiera sido perfecto, entonces el Antiguo Testamento no iba a ser cumplido, y si no se cumplía el Antiguo Testamento, entonces Cristo no podía ser una oveja, verdad, perfecta para la redención del mundo. Aleluya. Aleluya. Mis hermanos, el tiempo, el día de hoy, si seguimos hablando de los escritos que hay en el Antiguo Testamento, no nos va a dar. Porque hay mucho más que decir de Cristo en el Antiguo Testamento. Pero es suficiente decir, mi hermano, que tenemos un mensaje central en las Escrituras. Y es el mensaje de que este Mesías iba a venir. Y es el mensaje de que Jesucristo iba a llegar aquí, que Jesucristo venía, que Jesucristo iba a ser rechazado, que se le iba a dar muerte, que iba a ser despreciado, que iba a ser colgado en un madero, que iba a ser crucificado, que iba a ser enterrado, pero que al tercer día iba a resucitar. Aleluya. Ese es el mensaje central que nosotros tenemos. Aleluya. Aleluya. El mensaje de la cruz, mi hermano, para muchos es ofensivo. Muchas iglesias no quieren hablar de la cruz. Muchas iglesias dicen que cuando hablan de la cruz, sus feligreses se van tristes y ellos no quieren ver cara de tristezas en ellos. Mi hermano, si usted es cristiano de verdad, cuando le hablan de la cruz, tal vez usted muestra un rostro triste, pero por dentro usted está gozoso, por dentro usted está ardiendo de alegría, por dentro usted está diciendo, pero gloria a Dios por Jesucristo. Tal vez me vea triste, tal vez me vea medio opacado, pero por dentro estoy feliz, mi hermano. Y si no predicamos el mensaje de la cruz, por más ofensivo que parezca, mi hermano, no podemos llamarnos cristianos. Porque el mensaje de la cruz es el mensaje del Evangelio. Así es. Amén. Así es. Gloria a Dios. Lo que pasa es que mucha gente quiere ocultar los sufrimientos. Mucha gente quiere opacar el sufrimiento como que no existe. Mi hermano, para usted llegar donde quiera que usted quiera llegar en la vida, va a pasar un proceso. Para usted obtener cualquier cosa que usted desea o anhela en la vida, debe de pasar un proceso. Amén. ¿Y cómo se llama ese proceso? Sufrimiento. No estamos hablando de un sufrimiento de la cruz, pero para llegar a un proceso tenemos que pasar por un sufrimiento. Aleluya. Y Jesús nos mostró aquí que Él tenía que pasar por sufrimiento. Y lo tercero que vamos a ver, y casi último, aleluya. Sí, santo. Casi último. No, porque si digo último me lo cuentan. Como es casi último, me queda un último, aleluya. Que
el versículo 26, está aprendiendo mucho tú. El versículo 26 dice que el sufrimiento, y hablamos mucho del sufrimiento. ¿Por qué? Porque esto fue lo que obviaron, no estos dos hombres que iban camino de Emaús, no. Digo, ¿quiénes más lo obviaron? Todos aquellos que caminaron con Jesús. Porque a través del sufrimiento vino la separación de ellos. A través del sufrimiento vino la dispersación. A través del sufrimiento vino la ceguera espiritual otra vez a ellos. A través del sufrimiento de Jesús vino otra vez la desconfianza. A través del sufrimiento de Jesús vino otra vez la incredulidad a ellos. Vino el desespero, el ahogamiento otra vez. Vinieron a sentirse esclavos otra vez. A través del sufrimiento de Jesús. Pero después del sufrimiento, que eres resucitado, ahora Él entra en gloria. Y eso también está escrito de ellos, de Él. Pero ellos obviaron todo y se fueron a la gloria. Ahora vamos a ver qué pasa si de eso también se habla y si se encuentra en la Biblia que Él tenía que entrar en gloria o no lo estamos inventando. Mi hermano, en Isaías 53, empezando en el versículo 10, habla claramente de la recompensa del sacrificio. Claro lo dice. Y dice, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, ay Dios mío, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Santo Dios, ahí se llevó Jesús todas nuestras iniquidades, nuestro pecado. Por tanto, aquí viene, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Aleluya. Es decir, que él tenía que pasar por el sufrimiento para que ahora pudiera entrar en gloria, porque hizo todo lo que Dios le exigió, todo lo que Dios te pedía de él. Pero ahí no se queda. En Daniel 7:14 dice lo siguiente: y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Aleluya, aleluya, que el Antiguo Testamento nos lo presenta. Amén. El Antiguo Testamento nos presenta que Jesús tenía que sufrir ese sufrimiento, pero que después de ese sufrimiento iba a levantarse en gloria. Aleluya, aleluya, aleluya. Pero estos muchachos camino a Emaús no podían abrazar ese sufrimiento. Este mensaje que hablaban en el Antiguo Testamento, ellos no podían abrazarlo, pero tampoco los seguidores de Jesús los podían abrazar, porque lo que querían era la gloria. Pero para nosotros seguir a Jesucristo, mi hermano, también debemos de padecer sufrimiento. Para nosotros seguir a Cristo, seguir este camino del Evangelio, tenemos que pasar por sufrimiento. Amén. Tenemos que pasar por vituperios, tenemos que pasar por dificultades. Así es. Amén. Aleluya. Y el versículo 31, el mismo Lucas 24:31 dice: entonces les fueron abiertos los ojos y les reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Santo. Es decir, que cuando él caminaba con ellos, Jesús, dice la palabra, que le vendaron los ojos para que no reconocieran quién andaba con ellos. Ellos le piden que por favor se queden unos cuantos días con él, porque le interesó lo que estaban hablando. Y él se queda con ellos unos cuantos días. Y cenando con ellos, se espuma Jesús. Pero mi hermano, esta no es la única vez que Jesús hace eso. Jesús, después de su muerte y de su resurrección, se le aparecía a muchas personas y también desaparecía. Dice la palabra que él pasaba por las puertas sin las puertas estar abiertas. Dice la palabra que él se juntó con sus discípulos en el aposento alto, brindaron la Santa Cena y ahí también desapareció. Jesús hacía eso y le hizo eso a ellos.
Jesús se le apareció a muchas personas, no a uno, no a dos, no a estos dos hombres, no solamente a los discípulos. Jesús se le apareció a más de 5,000 personas. Y cuando estos libros estaban siendo escritos, habían testigos que podían dar testimonio de que lo vieron, podían dar testimonio de que Él se le apareció, podían dar testimonio de los clavos en sus manos, en su costado, la flecha que le clavaron, de los clavos que atravesaron sus pies. Es decir que cuando Él estaba todavía en la tierra después de su resurrección, no fue que Jesús desapareció y fue un cuento de hadas, no, Él volvió para dar testimonio de Él mismo. Que Él tenía que volver al Padre ahora para estar en gloria, y que Él ahora iba a mandar el Consolador, que no solamente iba a caminar con una persona en Emaús, que ahora el Consolador está con nosotros donde quiera que nosotros estamos, que ahora podemos gritar, llamar su nombre y Él dice presente, que Él no está en un solo sitio ahora mismo, Él está en todos nosotros. Aleluya. Gloria a Dios. Y el versículo 32 dice: y se decían el uno al otro, y aquí sí voy a terminar ya. Aquí sí voy a terminar. El versículo 32 decía: y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? ¿No ardía nuestro corazón? Y no era cuando Él le abría las escrituras, porque él no le iba leyendo la Biblia. No, Él le iba recitando la Biblia. Aleluya. Y si nosotros queremos que nuestro corazón arda por Dios, si nosotros queremos, mi hermano, que nuestro corazón tenga el sentir, el mover por Dios en nuestras vidas, tenemos que elevar el conocimiento de Jesús. Tenemos que clamar a Jesús. Tenemos que hablarle a Jesús. Si nosotros queremos que nuestro corazón arda, tenemos que estudiar la palabra de Jesús. Tenemos que leer el Antiguo Testamento y tenemos que leer el Nuevo Testamento para así poder ver la luz de Jesucristo en nuestras vidas, para así podernos encontrar con Jesucristo en la vida de nosotros, mis hermanos. Mire, hermano, el que me está viendo en las redes sociales, pero también el que está aquí, si usted en este día todavía no le ha entregado su vida a Jesús, si usted en este día todavía está debatiendo o está todavía dudando de Jesús, yo le digo que Jesús te dice en este día que hoy es el día perfecto, que hoy es el día perfecto para venir a sus caminos, que hoy es el día que Él abrió para que tú no sigas dudando de Él. Aleluya. Que tu corazón va a arder, pero solamente si estudiamos su palabra. Aleluya. Aleluya. Que su misión fue de salvación, su misión aquí fue de redención, que Dios nos limpia de todo pecado, de toda injusticia, de toda inmundicia, que Dios nos da a nosotros salvación eterna, no salvación o gozo terrenal, sino la salvación eterna. Que si tú estás aquí el día de hoy y decides darle la vida a Cristo, tu corazón va a empezar a arder, va a empezar a sentir lo que en realidad es amar a Cristo. Aleluya. Aquel que vino al mundo nacido de una virgen, aquel que vivió una vida perfecta sin pecado. Aleluya. Aquel que vino a dar su vida por ti y por mí. Él fue el único cualificado delante de Dios para morir en la cruz del Calvario. Dios transfirió hacia Él todos los pecados tuyos, mis pecados, para que a través de Él ahora seamos llamados limpios. Aleluya. Ahora podemos decir que tenemos abogado en el cielo, que está sentado a la diestra del Padre, y que podemos abogar a Él, que podemos buscarle a Él. En este momento, aquel que fue el único que pudo tener la llave para poder venir a eliminar el pecado, te dice: yo te amo, yo todavía estoy aquí, yo todavía estoy aquí. No creas que ha perdido tu tiempo, no es tarde. Aleluya. No es tarde para venir a mí, no es tarde para confesar que tú me amas, no es tarde para dejar
dice que todavía el tiempo, que Él no vino y llegó cuando el Nuevo Testamento empezó a ser escrito, sino que Él está aquí desde antes de la fundación del mundo. Aleluya, que a través de Él y por Él todo fue creado. Lo visible que podamos ver y lo invisible que no vemos, aún eso fue creado por Él y a través de Él. Que Dios le dio a Él, aleluya, ese privilegio de Él poder ser el único por el cual podamos conseguir salvación. Hoy damos gracias, y si hay alguien que quiere que oremos por él o por ella, que quiera reconocer a Cristo, reconciliarse, estamos aquí para orar. Aleluya, amantísimo Dios, Padre Celestial, te damos gracias en este día, Señor. Te damos gracias porque eres bueno, porque eres misericordioso, Señor. Te damos gracias porque sabemos, mi Dios, que tú nos escuchas, Señor. Te damos gracias porque sabemos, Señor, que no estamos tarde, Señor, para poder llegar, Señor amado, a tus atrios. Te damos gracias, Señor, porque viniste, Señor, padeciste sufrimiento, mi Dios, y siendo tú, Dios, mi Dios amado, que no tenía que coger, que pasar sufrimiento, Señor, elegiste pasarlo, Señor, para poder darnos salvación. Y te damos gracias por la salvación. Te damos gracias por esa salvación tan bella que tú ahora nos das, Señor. Gracias, mi Dios. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. No se lo espera.